La religión y su construcción simbólica, características y conceptos fundamentales. Mi nombre es Brian González, voy a hablarles un poco sobre este tema. Para iniciar, pues vamos a dar un breve concepto de religión, que es un sistema cultural que está organizado por creencias, rituales y prácticas. El objetivo de este video pues es entender la religión como un fenómeno social y psicológico. Para esto pues vamos a analizar ciertos aspectos que son muy claves que les voy a exponer a continuación. Vamos a hablar sobre las características de la religión. En simbología, pues su mismo nombre lo dice, el uso de símbolos para representar lo divino. En este caso, un ejemplo claro es la misma cruz, que el catolicismo representa, pues se puede decir, esa divinidad. La dimensión social es lo que forma cohesión o lo que nos hace pertenecer a una comunidad religiosa. Entonces, en la dimensión social puede ser un ejemplo básico, una boda o una festividad religiosa. En la ritualidad, son acciones recurrentes que refuerzan la creencia, pues ya puede ser algo sagrado para muchas personas como un bautizo o un rezo. Ya cuando hablamos de trascendencia, pues es en relación con lo divino. Pongo el ejemplo del budismo, que es la búsqueda de nirvana, que es como esa liberación de los deseos, de esa conciencia individual. Ellos dicen que mediante la meditación se puede alcanzar ese grado de iluminación, ¿no? Entonces, esos son los conceptos de las características de la religión. Aquí voy a hablarles sobre los conceptos fundamentales o afines a la religión. Voy a empezar con el animismo, que es la creencia de que todos los seres, objetos o fenómenos tienen alma o tienen un espíritu. Viéndonos desde una perspectiva de animismo, los seres humanos no somos como el objeto del universo, es decir, no ocupamos un lugar especial en el universo, sino que también lo ocupan el agua, la tierra, las plantas, los animales. Ellos dicen que también tienen cierta personalidad o son seres animados. Entonces, desde el animismo podemos observar esa creencia. Un ejemplo, por ejemplo, de esa creencia es los árboles, que para muchas culturas africanas o los nativos americanos son muy sagrados y son un simbolismo. Continúo con el animatismo, es la creencia de una fuerza interpersonal y abstracta que habita en la naturaleza. Un ejemplo claro se puede definir con el término de maná, que en la cultura polinesia representa la energía vital, es decir, la fuerza que proviene del cielo. Por lo tanto, para la cultura pues es un poder sagrado. Eso se utiliza mucho en esas islas que tienen mucha naturaleza, como la de Bora Bora, la de Tahití, todas estas islas. Para los nativos de ahí o también para los turistas, pues tiende a ser algo sagrado. También hay una similitud con el término de maná, también lo encontramos en el cristianismo, en el libro de Éxodo, habla sobre el maná, que era el pan enviado por Dios a los caminantes israelitas que duraron 40 años caminando o deambulando por el desierto. Decían que Dios desde el cielo les enviaba el maná, el pan enviado por Dios. Y pues la simbología del animatismo lo representamos en el flujo de la luz o de la naturaleza, es decir, lo vemos abstractamente. Continúo con el panteísmo. El panteísmo prácticamente es una creencia filosófica y religiosa. Y ellos sostienen que el universo, la naturaleza y la realidad están en sí idénticos en un solo ente supremo, un solo ente divino. Un ejemplo claro de esto es por ejemplo el hinduismo, que ellos creen que Brahman es el universo total y que la trinidad del universo es Brahman, después el señor Vishnu y después el señor Shiva. Para ellos eso es la Santísima Trinidad y que la creación es obra de la mente y del intelecto del señor Brahman. Entonces podemos definir el panteísmo de esta forma y explicarlo desde el hinduismo. Continúo con el totemismo, que es como la relación espiritual entre la comunidad y un tótem. El tótem muchas veces es animal, o es de planta, o es de símbolo. Y prácticamente eso lo explican lo que son los clanes o las tribus, por ejemplo, australianas, se identifican con animales sagrados. Entonces muchas veces, por ejemplo, en la imagen vemos que los símbolos cambian y eso se debe mucho a que hay muchas tribus
Hay muchos clanes que tienen su propio territorio, tienen su propia lengua y cultura y tradiciones, por lo tanto los tótems van cambiando. Estos cambios en los tótems pues muchas veces tienen que ver con una simbología de emblema protector para la tribu o para el individuo. Ya para terminar con los conceptos, vamos con el fetichismo, es la creencia en que los objetos materiales tienen algún poder o son sagrados o son de reverencia. Esto se practica en algunas religiones de África o también los mismos nativos americanos. Un ejemplo claro de esto puede ser el vudú. El vudú es el objeto material que para el que lo practica pues tiene poderes o es sagrado. También comúnmente en Sudamérica pues hablan mucho sobre el ojo turco para la protección, que pues para el mal de ojo, la envidia, tiene muchas funciones. También se puede explicar de esta forma. Ya en los conceptos pues hay otros más como el politeísmo, que es la creencia de múltiples dioses, y eso se asocia mucho con cuando vamos a hablar de la mitología griega. O también el monoteísmo, que es la creencia de un dios omnipotente, que sabemos que el cristianismo cree en un Dios omnipotente, omnipresente, y también las mismas personas que también creen en el Islam. Ya para concluir, puedo decir que la religión es un sistema cultural que está organizado de creencias, de prácticas, de símbolos, y eso muchas veces a quien lo cree nos dota de humanidad, ¿sí? De sentido, de experiencia. Y vimos conceptos como el totejismo, el animismo, el panteísmo, que prácticamente nos muestra una riqueza cultural o una diversidad, de que pues tenemos un sistema de creencias distinto a los demás y que nos comunicamos a través de signos o de símbolos, que los signos y símbolos pues son herramientas claves no solamente para comunicar ideas, sino que también para construir una identidad. Y ya cuando construimos una identidad ya nos vamos a un factor más social o más psicológico y también a un factor de comunidad. Porque yo creo que la religión sí, la creencia es individual, pero esa creencia trasciende, conectándonos con lo humano, conectándonos con una comunidad o conectándonos con algo sagrado o algo trascendental. Espero que les guste el video y muchas gracias.